efectivamente se trata de un accidente y en este caso, porque pues, hay incidentes y accidentes en la aviación, como tú sabes, pues yo me dedico en la práctica profesional al derecho aeronáutico y en este caso, pues lo primero que hay que agradecer es que no haya víctimas fatales reportadas hasta el momento y que se actuó con diligencia, lo cual ya ha sido resaltado en todos los medios de comunicación. Sin embargo, yo siempre digo que hay que ser muy mesurados. Se han hablado de dos factores. Primero, pues de un despiste. El ingeniero Fonseca, titular actual de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y el gobernador Rosa Sáiz Puro en su momento habló de lo que sería una ráfaga de aire por malas condiciones del tiempo que impidieron pues, la realización de un despegue conforme a norma, conforme a técnica. Hay que aclarar que a veces el tiempo es imprevisible. No se le puede, en mi opinión, culpar a los controladores aéreos por autorizar una acción de despegue, una operación de este tipo, porque más los que hemos estado en ese aeropuerto, en el aeropuerto de Durango, pues sabemos que es una planicie bastante extensa, se ven las imágenes, y que en ese sentido una ráfaga de aire, por más que las condiciones climatológicas del agua no hacen prever a veces o posible prever una ráfaga de viento. En ese sentido yo llamaría a la mesura, a dejar a las autoridades y a los especialistas a realizar los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación se hacen primero con una finalidad de prevenir futuros accidentes. El aspecto técnico de la investigación del accidente aéreo va por el lado de la prevención, de la seguridad operacional, lo que se dice en inglés safety. Y por otro lado está la posible responsabilidad administrativa y luego penal que pueda tener una autoridad o un funcionario, en este caso, que controla la navegación en el espacio aéreo mexicano o, en su caso, quien opera la aeronave, que puede ser la tripulación de cabina de pilotos, me refiero al primer oficial y al comandante, pero eso se sabrá hasta conjuntar los datos que vienen de las cajas negras, que no son negras, son naranjas, tanto de voz como de datos de cabina, y más los testimonios y las entrevistas que ya se han realizado a pasajeros, a operadores y controladores aéreos, y la tripulación, en este caso, que atiende a los pasajeros, las dos sobrecargos que estaban en cabina de pasajeros. Entonces, mi llamado siempre es a la mesura. Se pueden ejercer todas las acciones legales en contra de la aerolínea, se pueden ejercer todas las acciones legales en contra de la autoridad, pero al fin y al cabo será la investigación la que le dé a un juez los motivos o los fundamentos para decidir en contra o no y para determinar si el accidente es realmente consecuencia de acciones humanas o no. Si las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estarían vinculando esto con una falla en el equipo, sé que hay que esperar las investigaciones, pero si fue un tema de pericia del piloto ante las presuntas situaciones meteorológicas que eran adversas en ese momento, ¿qué tendría que ver el mantenimiento de la aeronave? Si las bitácoras de mantenimiento de la aeronave están completas y se hicieron según el SMS o el sistema de administración de seguridad que tiene la aerolínea y se ha cumplido con la norma, no hay responsabilidad ni para el operador, es decir, para la aerolínea, y si el piloto demuestra que en su actuar siguió el protocolo, tampoco debía haberlo. Yo no descarto, tampoco estoy haciendo una acusación ni mucho menos, pero es un escenario que no se debe descartar en la investigación, que haya fallado alguno de los motores, que haya fallado alguno de los dispositivos de levantamiento y elevación de las alas. Por eso se necesita esperar, porque si ese es el caso, no obstante que se cumplieron con los mantenimientos, pudiera remotamente haber una responsabilidad por parte del fabricante, lo cual está contemplado en el marco jurídico internacional y también en el marco jurídico nacional. Y en ese sentido, por eso están participando representantes y técnicos de Embraer, la empresa manufacturera del equipo, en los trabajos de investigación. Jugado los medios de comunicación respecto al reporteo y pues compartir la información que se ha dado sobre este accidente aéreo. Perdón, Ramiro, no te escuché la pregunta completa. Sí, desde tu óptica, de tu perspectiva, ¿cuál ha sido el trabajo, el manejo de información de los medios de comunicación respecto a este accidente? Me parece que Aeroméxico, a través de su cuenta de Twitter, manejó perfectamente la comunicación. Yo creo que el gobernador también fue lo suficientemente diligente desde el punto de vista de la comunicación. El único reclamo
que hay, y efectivamente habría que ver por qué, es el de los bomberos, en el, ¿qué que le llaman, no? ¿Cómo se dice? En el centro de bomberos del aeropuerto, debe haber una respuesta de unos 5 o 3 minutos, porque son situaciones críticas, dado que una aeronave al momento de impactarse, lo más probable es que se incendie, como pasó. ¿Por qué? Porque el depósito del combustible son las alas. Y al haber una fricción necesariamente por la velocidad a la que se va, iba a 300 kilómetros por hora ya a la hora de tomar, vamos a decir, ruta de despegue, o trayectoria de despegue, perdón, al caer a esa velocidad se genera una fricción y sabemos que la fricción siempre genera calor y el calor siempre genera chispas y fuego. Entonces, es importante que los bomberos lleguen cuanto antes y un tiempo, según algunas testimoniales, de 20 minutos se antoja demasiado largo. Y continuamente tienen que estar haciendo prácticas y simulacros a efectos de acortar y mejorar los tiempos y la manera de aproximación a la aeronave. He podido atestiguar ese tipo de simulacros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y es crítico que los bomberos lleguen a tiempo para evitar una explosión o para cortar el casco de la aeronave y poder liberar la energía y el calor que se concentra en caso de un incendio al interior de la cabina de pasajeros. Entonces, es importantísimo. Había que atender también ahí en los procesos del aeropuerto Guadalupe Victoria qué pasó, por qué tardaron tanto en llegar. Por lo demás, afortunadamente, pues se actuó pegado a protocolos y en ese sentido creo que tanto en comunicación como en procedimientos se manejó bien la situación. Rodrigo, ¿hay posibilidad de que los pasajeros demanden a Aeroméxico por este accidente? Siempre, siempre. La aerolínea, desde el punto de vista del Convenio de Chicago y desde el punto de vista de la Convención de Montreal de 1999 sobre la responsabilidad y la unificación de reglas, se llama así, Convención de Montreal de 1999 para la unificación de reglas en el transporte aéreo, así como pues, nuestro Código Civil, así como nuestra Ley de Aviación Civil, siempre deja la posibilidad de demandar al operador aéreo, porque es el primer responsable frente al pasajero, sin ninguna duda. De hecho, por eso se piden las pólizas de seguro, porque justamente las pólizas actualmente de un avión son de dos tipos, de responsabilidad civil y de casco se llama, que responden a unas cláusulas técnicas muy específicas que se han fijado en el mercado Lloyd's de Londres y que aplican a nivel internacional. En ese sentido, pues sí vendrán las demandas necesariamente, pero también vendrán las coberturas de esas pólizas que Aeroméxico tiene y las negociaciones. Al fin y al cabo, lo importante es que fueron dado de alta a los pasajeros, que no hay fatalidades, pero pues si alguno cree que se le ha causado un daño o un perjuicio, ya sea de tipo moral o material o de integridad física, pues podrá intentar una acción legal en contra de la aerolínea. Rodrigo, voy a cambiar de tema. Hemos visto algunos videos que están circulando presuntamente de pues, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación patrullando algunas autopistas, algunas carreteras en la sierra. Algunos señalan que puede ser Nayarit. Bueno, no importa, pero es la República Mexicana. ¿Cómo está el asunto de esta clase de cárteles que pues están maniobrando al interior del país, que comentamos, el cártel Jalisco Nueva Generación, que está ganando adeptos y territorio a nivel nacional? Estamos hablando de qué clase de herencia para el próximo gobierno federal. Bueno, sin duda estamos hablando probablemente, y creo que no exagero, por las cifras, por las acciones y por la situación en general, el mayor reto que ha tenido un gobierno y el Estado mexicano frente al crimen organizado, y en este caso, en el caso concreto de los cárteles de la droga. Yo creo que no hay duda de que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel más fuerte actualmente en la República Mexicana, y en ese sentido el video que circula pues es una respuesta, es una forma de comunicarse. No olvidemos que en situaciones de conflicto la propaganda, que materialmente es comunicación, también tiene una función desde el punto de vista de la beligerancia, del choque, de intentar provocar un efecto en el adversario. En este caso, la liberación del video probablemente va como pues, una represalia o un mensaje de proyección de la fuerza que tiene el cártel contra las aprehensiones que hubo
eh, y que sigue habiendo, ¿no? En el transcurso de estos días por parte del gobierno federal y también, de paso, a sus cárteles adversarios. No olvidemos que es un cártel que está en expansión, que pronto se va a topar pues, con sus adversarios de Guerrero, que ya se ha topado con sus adversarios de Michoacán, y, ¿por qué no? Pues por la zona de Coahuila, Tamaulipas también, tarde o temprano luchará por una hegemonía, pues porque el mercado sigue vivo, sigue siendo muy lucrativo, y en ese sentido han sabido jugar también una carta paradójica, que es la de la creación de un estado paralelo en ciertos lugares, donde la economía, la seguridad, la infraestructura, los servicios básicos, pues no son provistos o proveídos por el Estado, sino por estos grupos organizados de criminales y por tanto también tienen el respaldo y la fuerza social que a veces nos sorprende encuentran en ciertos territorios concretos al interior del país. Desde tu muy particular punto de vista, desde la óptica, pues habrá estrategia, hay con qué luchar contra este cártel en el próximo sexenio. ¿Consideras que será, por supuesto, una de las prioridades del Ejecutivo Federal controlar el crecimiento o bien aniquilar el cártel Jalisco? Hay con qué, sin ninguna duda, desde el punto de vista de los recursos humanos, del factor humano. Tenemos gente muy preparada en las fuerzas de seguridad pública y en las Fuerzas Armadas. Tenemos gente muy capaz desde el punto de vista estratégico y de inteligencia. Y en ese sentido creo que el trabajo de inteligencia es fundamental, tanto a nivel financiero como social, como socioeconómico y cultural. Por eso creo que sí hay ahorita con qué. ¿Qué falta? Elevar el presupuesto para el equipo y para el entrenamiento y la capacitación de los nuevos elementos, tanto de fuerzas de seguridad pública como fuerzas armadas. Nos parece que el presupuesto, en mi opinión, en materia de equipo militar es limitado, ni siquiera responde a los porcentajes recomendados por la OCDE. Estamos por debajo del 1.5%, cuando hay países como Bolivia, Ecuador, Perú, gastan alrededor del 2.5%. No se diga los países de Centro Europa y Norteamérica que gastan hasta un 5, 10 o 15% en algunos casos de su gasto público, de su presupuesto anual para temas de equipo militar. Me preocupa la idea de volver a reinventar todo el tema de la estrategia contra el crimen con la nueva administración federal que ya se anunció. Me preocupa el desmantelar el CISEN. Cuando estoy diciendo que el trabajo de inteligencia es muy importante, yo creo que es verdad que no todo ha funcionado y yo creo que hay que replantearse, corregir y mejorar, pero sobre todo hay que buscar consolidar el que cada sexenio estemos reinventando el hilo negro y tratando de volver a empezar. Creo que eso es lo que nos tiene en una esclerosis y nos limita bastante frente a este tipo de fenómenos ya tan fuertes, ¿no? Que atacan completamente la soberanía, la gobernanza del país. Entonces, en ese sentido, yo veo con buenos ojos la reinstauración de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, no veo con buenos ojos el tema de un mando único. No veo con buenos ojos, y además es inconstitucional por el ministerio de nuestra Carta Magna. Y tampoco veo con buenos ojos el disolver el CISEN. Y se ha trabajado mucho en los centros de fusión de inteligencia entre la Policía Federal, la Marina, el Ejército, el CISEN, y ahora volver a desmantelar todo eso. Es que se va a perder un acervo y una capacidad administrativa que ha tardado mucho en forjarse y que mal que bien ha habido cierta continuidad en este sexenio con el anterior. Que hay que redefinir estrategias, por supuesto, pero pues con lo que se tiene. Y no necesariamente el redefinir una estrategia es redefinir todo administrativamente desde el punto de vista de las instancias de seguridad pública y de las instancias de Fuerzas Armadas. Por eso tengo esas preocupaciones. Espero triunfe la razón o lo razonable en el tema de la lucha contra el crimen y se consolide el orden institucional más que la innovación y volver a empezar. Desmantelar, prácticamente desmembrar al cártel Jalisco Nueva Generaciones o implica la detención del Mencho, al quien dicen es el líder, o trae ya otras implicaciones por el tiempo que ha transcurrido y por el fortalecimiento de esta célula. Pues yo creo que hay que darse prisa. Eso es precisamente lo que responde a un trabajo de inteligencia, identificar quién es quién hace cabeza, quién, de alguna manera, cómo puedes
golpear lo que se llama en doctrina militar el centro de gravedad de la organización para que ya después no sea capaz de seguirse moviendo. Si tú golpeas el centro de gravedad de un objeto en movimiento, cae y no llega al objetivo o a su destino y no puede seguir operando con normalidad. Entonces, lo importante es si el Mencho es el centro de gravedad y toda la estructura financiera que ha construido, hay que golpearlo cuanto antes, sin ninguna duda. Y creo que eso es lo que se ha intentado con las detenciones de los últimos meses. Pero también hay que golpear moralmente, no solo administrativamente. O sea, por eso habitualmente se procura ir a las cabezas, ¿no?, de la organización, porque eso diezma bastante a la tropa desde el punto de vista moral y pide que pronto se recupere. Pero eso también trae un efecto colateral, que luego se reproducen pequeños carteles o pequeñas organizaciones, se atomizan, ¿no? Como hongos en la pradera, nuevas organizaciones criminales, pues cuando los liderazgos fuertes caen, pues surgen nuevos liderazgos. Entonces, un tema aquí es contar con que se trata de una carrera de fondo, no de velocidad, y que lograr tener un pleno Estado de Derecho en este tema en nuestro país va a tomar fácil 30 años, 35 años, y no exagero, porque hay muchos factores conectados desde el restablecimiento y la fortaleza de las policías municipales y todo el sistema de justicia penal nuevo que tenemos desde la reforma del 2016, para que estemos los tres centros de justicia funcionando en este tipo de temas, que es la policía, con fuerza de seguridad pública, y de tal manera que las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército salgan de las calles. Luego, la judicatura, donde se aplica la justicia y se condenan estos ilícitos. Y por último, la atención a las víctimas y el restablecimiento del orden institucional en esas comunidades que están ahorita completamente tomadas como plazas y bastiones del crimen organizado. Rodrigo, bueno, sabemos también que el gobernador electo del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se reunió con el candidato electo a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los grandes temas que se tocaron fue la preocupación en materia de seguridad de este estado, la presencia de más autodefensas y sobre todo el asunto de que cada vez más se está exigiendo el llamado pago de piso, y no solamente en Morelos, sino en algunas entidades en donde esta práctica no se ha venido presentando. ¿Qué adviertes? ¿Es falta de estrategia o es uno de los grandes retos que tendrá el gobierno federal, la instauración de más seguridad, de generar confianza en estos grupos ciudadanos que también representarían tener pues personas armadas en la calle y a lo mejor confrontaciones con la misma autoridad? Mira, es importante que el Estado, de forma arreglada y legal, siga detentando el monopolio absoluto de la violencia en el Estado. El no hacerlo pone en entredicho su misma existencia. Yo creo que el fenómeno de las autodefensas hay que reconducirlo, hay que darle cauce de forma pronta y expedita, porque de otra manera pues vamos contra la misma Constitución, que es clara al decir que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. En ese sentido, no es un fenómeno sano, hay que acercarse, hay que dialogar y hay que reconducir y ver el estatuto legal que pudieran tener, porque también es cierto que es necesario defenderse y también es cierto que la situación a veces es tan extrema que también hay la obligación moral de defender a la propia persona, a la propia familia y al patrimonio. Entonces, en ese sentido, si el Estado no cumple, pues es lógico que surjan estos movimientos. En ese sentido, se tiene que acometer ese problema con la misma urgencia como con la que se acomete el flanco del crimen organizado. Por otro lado, yo creo que estrategia hay. El tema es volver a hacer una contracultura, ¿no? Yo creo que la batalla no solo es con pistolas y no solo es con equipo, no solo es con más elementos. También hay que ver que se ha propuesto y en ciertos sectores sociales se ha de alguna manera sobreexpuesto el modelo de vida de un narco como un modelo de aventurero, de éxito, de dinero, de emociones intensas. Hay muchas producciones en los servicios de entretenimiento streaming y en el cine y en la música y en los corridos que siguen exhibiendo,
aun cuando lo hagan de modo crítico y realista, implican una propuesta de vida para los jóvenes. Y en ese sentido también hay que hacer una batalla contracultural contra esa subcultura, ¿no? Y fomentar la inversión, fomentar la explotación económica y desarrollo económico de esas zonas que están diezmadas por la pobreza y la inseguridad, que son presa fácil para el establecimiento de un status quo por parte de los cárteles del crimen. Sin duda, el tema de las autodefensas no puede seguir multiplicándose por el territorio nacional porque pone no solo en entredicho la soberanía, sino la existencia de México como lo conocimos o como lo conocemos ahora. Rodrigo, hay uno de los asuntos que también cierra este sexenio con números muy rojos. Puede ser el sexenio más violento de la historia moderna del país, con números que superan el tema de los homicidios, pero también cifras que superan el tema de los desaparecidos. Y todo esto tiene que ver con el mismo mal. Se considera que en el próximo sexenio la estrategia pueda ser disminuir y, por supuesto, erradicar estas dos situaciones que no nos ponen nada bien a nivel internacional y que vulneran nuestra propia seguridad y tranquilidad en el país. Por supuesto que sí. Yo creo que independientemente de la ideología y la forma de actuar de un gobierno, tiene que ser en primer lugar asegurar la seguridad. No puede haber un desarrollo social, educativo, económico sin el primer presupuesto fundamental, que es la seguridad, para poder realizar esas actividades. No va a haber desarrollo en otros tipos de ámbitos políticos que pudieran incluso tener algún tipo de interés electoral, como puede ser educación, salud, inversión, desarrollo del campo, etcétera. Si no hay seguridad, la seguridad pone en entredicho nuestro modo de vida. Entonces, por no decir que la vida misma, lo acabas de decir, personas desaparecidas, mayor índice de homicidios o dolosos en la historia moderna del país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI lo acaban de revelar hace unos pocos semanas, ¿no? Entonces, el reto es mayúsculo, pero el reto no solo es del gobierno federal. Si concebimos que el tema del crimen y que el tema de la seguridad es solo del gobierno federal, ahí hay algo que no está funcionando. O sea, el reto de la seguridad es de todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Es más, constitucionalmente, la labor de seguridad pública corresponde en primer orden a los municipios, luego a los estados y después al gobierno federal en lo que es jurisdicción federal. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos recargado mucho en el gobierno federal ante la corrupción y la pobreza y vaciamiento de arcas de los gobiernos municipales y locales. Pero hay modelos exitosos. Ahí tenemos Morelia, Michoacán, una ciudad con un candidato independiente cuyo modelo de policía en tiempo récord, 3 años, ha demostrado ser exitosísimo cara su capacidad de recuperación. Y eso que Michoacán, no me vas a dejar mentir tú, no es un territorio fácil. Y se acaba de reconocer en la reunión que hubo hace 2 semanas aquí en la Ciudad de México en cuestiones de seguridad pública, presidida por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el caso de Morelia es un caso de éxito. El caso de San Pedro Garza García es un caso de éxito. O sea, hay municipios que se han puesto manos a la obra, que le han metido el presupuesto y le han puesto la cabeza y el corazón necesarios con los riesgos que eso implica para recuperar su comunidad. Y en ese sentido, pues no podemos esperar que el gobierno federal, sea de quien sea, nos resuelva los problemas si primero no resolvemos el problema en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, o en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá o Guadalajara, en el caso de Jalisco, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara. Yo creo que hay que cambiar esa óptica Rodrigo, para todo. Culmino la entrevista, Rodrigo, con una gran pregunta. Ante esta realidad que tiene aspectos muy adversos, la gran pregunta es, ¿quién quiere ser policía? Y la gran pregunta también tiene que ver, ¿qué padres dejarían a su hijo ser policía? ¿Cómo se encuentra en estos momentos desde tu óptica esto que tendría que hacer el 2.0 quizá una vez que entre Andrés Manuel López Obrador y esta la estrategia que tanto ha promovido? Es una gran pregunta y creo que se tiene que contestar desde el punto de vista de lo que hoy se conoce como visualizarse a sí mismo y visualizarnos como país y como sociedad, en el ámbito empresarial y en el ámbito
emprendedor se dice que hay que visualizar las metas, visualizarse uno mismo en el futuro para poder superar los obstáculos cuando uno emprende un proyecto y quiere crecer. Lo mismo pasa aquí. ¿Cómo visualizamos al policía? Perdón, el policía es un ciudadano, si no es que de los ciudadanos, y una de las profesiones, si no es que de las profesiones más satisfactorias humanamente que puede haber, tanto como el médico, tanto como el músico, tanto como el actor, porque vive para servir a los demás. Si te pongo un ejemplo muy concreto, Ramiro, quien detuvo al Chapo Guzmán no fue la Marina, fueron unos policías, porque tuvo que robar un auto al intentar escapar y lo detuvieron unos policías del fuero local y supieron operar con la rapidez, con la diligencia, para dar el reporte a la Marina y que pudieran llevárselo. Sin la policía, si no respetamos a los policías, si no admiramos a los policías, si no buscamos mejores condiciones de vida, de salario y de prestaciones para los policías, por supuesto que esto no va a mejorar. Sin duda, así como se ha cuidado a nivel sindical a los maestros históricamente o a los trabajadores del sector salud público en nuestro país, urge que esa óptica se traslade aumentada al ámbito de la seguridad pública. E insisto, Morelia es un buen ejemplo. Y no solo es un tema de salarios, es un tema de formación, es un de acompañamiento, porque no basta captar y reclutar buenos elementos, sino que hay que mantenerlos y hacerlos crecer en las corporaciones. Es importante que haya academias de policías locales con prestigio, y digo locales porque la problemática de seguridad está anclada a la problemática social de una comunidad. Por eso no creo en el mando único y por eso no creo en las academias nacionales de policías. Creo que es mejor fortalecer y vivir verdaderamente el federalismo que hemos dicho que somos desde 1857. El centralismo en México se acabó con esa constitución y lo refrenda la constitución de 1917, perdón. Entonces, si somos federalistas pues las participaciones federales para temas locales, es importante que los presidentes municipales le apuesten a sus policías más que al tema de los desarrollos urbanos y a los usos de suelo. A mí me da mucha pena leer las noticias de Jalisco y de Guadalajara, cómo la prensa acapara temas de desarrollo inmobiliario y de proteger zonas protegidas ambientales, y cada vez que voy a Guadalajara veo un montón de condominios hacia arriba y un abuso del uso de suelo brutal, cuando deberíamos de estar enfocándonos más a temas de seguridad, a temas de planeación urbana relacionados con la seguridad y con la armonía, el transporte público, la sustentabilidad. Entonces yo creo que mientras el interés de los grupos, y en ese sentido la iniciativa privada también tiene responsabilidad, siga poniendo el ojo en debe de ponerlo, a largo plazo la pescadilla se muerde la cola, dice el dicho. Lo que creemos que hoy es para nuestro interés no acabará más que forjando nuestra propia destrucción. Lo estamos viviendo ya, no hace falta estirar mucho el hilo en el tiempo, ¿no? De acuerdo contigo, te aprecio muchísimo que nos hayas permitido estar ahí en tu estudio en la Ciudad de México y que hayas compartido esta media hora de charla con varios temas, todos con la misma línea, la seguridad, que es tu especialidad. Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto, Ramiro, te mando un fuerte abrazo y un saludo a ti y a todo tu auditorio y a todo tu equipo. La próxima semana le espero en otro más de En Contexto a través de Por Ti TV, dentro de la barra de Por Ti Noticias. ¿Qué onda? Y ahora me encuentro en Boca de Iguanas, una playa paradisíaca de Costa Alegre, Jalisco, y bien merecido tiene el nombre porque me acabo de encontrar una iguanita